Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada es una asombrosa maestra en sanidad. Miles han sanado escuchando a esta mujer. Pero debo decirles, algunas de las cosas que le pasaron a ella te van a asombrar. Por ejemplo, ella tuvo cirugía plástica sobrenatural. Y sé que a algunas de las mujeres no les interesa eso y a algunos de los hombres menos, pero ¿saben de lo que hablo? Bueno, eso que dije fue gracioso, deberían reír. Y pensaron que eso los sorprendería. Escuchen esto. Ella tuvo a una mujer bajo su enseñanza que tenía una enfermedad incurable. Esta mujer sanó. Ella volvió con el doctor. Sacó los rayos X originales que probaban que tenía la enfermedad. Era una enfermedad incurable. El poder de Dios fue tan fuerte en ella que fue contra... No sé cómo pasó eso. Vieron los rayos X originales y estos no mostraban problemas tampoco. Yo voy a pedir a esta mujer que enseñe con nuestra nueva Biblia sobrenatural. Y... ¡Demonio, tus días están contados! Hola, estoy con mi invitada, doctora Sandra Kennedy. Y, Sandra, ves a miles de personas sanar. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo logras que tantas personas sanen? Bueno, honestamente, tiene que ver con la simplicidad de la palabra. Enseñar la palabra es simple. Y aferrándome a una de mis escrituras favoritas, que es, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Confiando en la palabra del Señor, enamorándome de Jesús, tomando la decisión de que si lo dijo, Él lo hará. Y puedo confiar en Él y tomando la palabra y entendiéndola y enseñándola para que termines creyendo y amando al Señor y aceptarlo. ¿Sabes lo que es tan maravilloso? Lo que ella enseña no solo funciona para miles de personas, funciona para ella. Sí, así es. Dime sobre la vez que tu lindo perrito te arrancó parte de tu labio. Sí, me arrancó de aquí hasta acá, como 2 centímetros de mi labio. Y el doctor, por supuesto, me dijo que el labio superior no se regenera solo. Y si fuera el inferior, lo haría. Entonces fui al hospital, hicieron una cirugía, me dijeron que debía hacer otras cirugías y dije, no haré otra cirugía. Y dije, porque Dios lo sanará. Y luego, por supuesto, querían que viera un libro mostrando esos labios leporinos. Y como no podría hablar, no podría decir algo nuevo. Apuesto a que enloqueciste al cirujano plástico absolutamente diciendo que no querías su cirugía plástica. Lo hice, lo enloquecí totalmente. Y luego cuando entré ahí, él me mostró un libro y no quise ver. Dije, no, voy a ver fotografías mías sonriendo. Porque él dijo que nunca sonreiría de nuevo, nunca tendría una sonrisa de nuevo. Y en vez de espejos, ¿no te veías al espejo mientras esperabas que Dios hiciera el milagro? Sí, puse una fotografía mía viéndome muy bien y con una gran sonrisa. Y luego me veía en un espejo y le hablaba. Y dije, ¿tú me escuchas? Te ordeno en el nombre de Jesús, enderézate solo, muévete. Y ponía mi mano justo así. Después de que Dios te sanó. Sí. ¿Viste al cirujano plástico? ¿Qué te dijo él? Escucha, lo vi entonces, pero lo vi recientemente, Sid. Lo vi después de 14 años. Y él me dijo, ¿qué le hiciste a tu labio?
Y dije, nada, nunca me hice nada más, excepto lo que usted me hizo hace 14 años en la mesa de operaciones, y lo que hizo fue cortar poco los puntos malos y los unió y los cosió con tripas de gato. Pero nunca hicieron nada más. Mi Dios hizo esto y él dijo, ¡uy, hizo un gran trabajo! Bueno, además de la cirugía plástica, dime sobre alguien a quien enseñaste a esta persona que tenía una enfermedad incurable. Era una enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn, sí. Y lo que quiero saber es maravilloso que esta mujer sanara de una enfermedad incurable, pero explícame qué pasó con los rayos X de diagnóstico que probaban que tenía la enfermedad de Crohn. Bueno, ella se los tomó y fue a otro estado con un especialista. Pero ella se llevó los rayos X con ella al ir al otro estado para obtener información de ellos, creo que para tener otra cirugía. De todas formas, cuando entregó los rayos X, mientras tanto tomó su Biblia, volteó su Biblia sobre sus rayos X y siguió creyendo que la palabra de Dios entraría en ellos. Y bueno, es importante lo que crees. Realmente importa lo que crees y lo que piensas, y ella puso su Biblia sobre los rayos X. Y para cuando llegó con el especialista y este tomó los rayos X, estaban perfectos. No pudo encontrar nada. Eso lo digo. Eso es imposible. ¿Me dices que los rayos X cambiaron? ¿Que los rayos X de diagnóstico? Bueno, entiendo que ella sanó, pero estás asombrándome. Sí, lo sé. Dije que los rayos X sanaron. Bueno, voy a decirte, no creo que ninguno de nosotros comprendamos lo importante que es la palabra de Dios. Él vive, está vivo. Es como llevar a Jesús en tu interior y tenemos una nueva Biblia. Es la Biblia sobrenatural. Sí. Tengo las notas de la doctora Sandra Kennedy aquí de Sanidad. Tengo una sección acerca de las lenguas que cuando la lees podrás... Si oras 1 hora al día, estarás orando 2 horas. Si no oras, orarás en lenguas. Te motivará a orar en lenguas. Tengo el significado escondido que el diablo nos escondió sobre la sangre de Jesús. Lo que más me encantó son tus notas. Ella pedía a Sandra que eligiera sus escrituras favoritas y están resaltadas en mi Biblia, con una porción en gris. Y luego ella explica estas notas. Y debo decirte lo que conozco de sanidad. Mi fe hizo... al leerla, y quiero, cuando luche con algo, quiero leer tus notas. Gracias. Me dijiste que cuando escribiste las notas, ¿qué pasó? Sí, bueno, la fe emergió en el lugar. Sí, fue divertido, fue emocionante. Era como si Jesús estuviera ahí en el lugar con nosotros. Digo que probablemente fue una de las cosas más emocionantes que he hecho. Salió de mí. Cuando comencé a hacerlo, solo salieron historias. Era emocionante, absolutamente emocionante. Bueno, cuando tendremos de nuevo a Sandra, pero... en el siguiente segmento veremos a mi amigo el Dr. Michael Brown. El Dr. Brown fue un músico de rock que tomó drogas, y él se encontró a Jesús e inmediatamente fue con el rabino y le dijo lo maravilloso que es el Mesías, y recibió la sorpresa de su vida. Cambió totalmente su destino. Antes de ser un doctor, por supuesto, él usaba drogas, tocaba música de rock, era músico. ¿Creerías que sus padres estarían felices, sus amables padres judíos, porque dejó las drogas y que se volviera lo que llamamos un mensch real? Pero no estaban felices debido a Jesús. Sí, estaban felices de que dejé las drogas, pero mi padre me sentó y me dijo, Michael, es bueno que dejaras las drogas, pero somos judíos. No creemos en esto, así que solo tenía unas cuantas semanas de salvo. Antes de eso me inyectaba heroína, usaba LSD, cocaína, robaba dinero a mi propio padre. Era un chico decadente y torcido. 16 años, un nuevo creyente. Mi papá me dijo, bien, grandioso, dejaste las drogas, estamos felices por ti, pero somos judíos. Debes ver al rabino local. Así que, a semanas literalmente, a semanas de nacer de nuevo, tuve mi primera cita con el rabino local, quien comenzaría a retarme a morir
amorosamente sobre todo lo que yo creía. Estamos hablando de un hombre brillante, se graduó del seminario teológico judío, estudió hebreo toda su vida, conoce objeciones que no sabía que existían, y ahora voy a ser retado, así que literalmente saliendo del vientre espiritual fui retado. Y una de las cosas que te dijo fue que también hablabas hebreo o entendías hebreo. ¿Y qué le dijiste? Bueno, cuando fue a mi bar mitzvah, aprendí suficiente hebreo para cantar un pasaje del Torá, los profetas, pero no sabía que leía, solo canté el hebreo. También yo. Sí, así que lo poco que recordaba era solo unas pocas letras, pocas palabras. Así que dije, mire, no sé hebreo ahora, pero puedo usar la concordancia en la parte de atrás de Strong. Hay un diccionario ahí, usaré eso, y dije, por ahora. Y recuerdo que me dijo, ¿por ahora? Tonterías. Si no sabes hebreo, no sabes nada. Así que al entrar a la universidad, y pensé, bien, debo aprender hebreo. Pero enseñaban hebreo moderno, así que conseguí un libro de texto. Me enseñé hebreo bíblico y luego pensé, bueno, si puedo aprender tal vez los idiomas relacionados como árabe, pero, ¿sabes? El Nuevo Testamento está en griego y bueno, el latín es importante y esos eruditos escribiendo alemán. Y luego estudié 6 idiomas diferentes. Hice mi maestría y doctorado. Luego aprendí los idiomas semíticos antiguos. Estaba determinado. No quiero depender de un diccionario. No quiero depender de un rabino. Quiero pensar por mí mismo y entender lo que dice el texto. La gran pregunta es, Mike, yo te conozco. Yo sé que tienes un temor sano por Dios en tu interior. Yo sé esto. Entre tú y yo, ¿hay algo que te han dicho los rabinos con estos 2000 años de estudio y sabiendo hebreo bien, que haya sacudido tu fe? Seré totalmente honesto Sí. contigo. Cuando fui atacado con algunas de las objeciones, al principio yo bien sabía que Jesús cambió mi vida. Pero también dije, había preguntas serias, tengo que investigar y determiné ante Dios. Oré con todo mi corazón y dije, Dios, voy a seguirte como un judío y voy a ser leal. Si Jesús no es el Mesías y tengo que renunciar a Él y perder a todos mis amigos y todo, entonces estoy mal. Lo haré, pero si todo lo que creo es verdad, no me importa si todo el mundo judío me rechaza. Voy a seguir y dije, Dios, por favor ayúdame a estar seguro de lo que creo. Y sí, las escrituras se abrieron ante mí como nunca antes. Las palabras saltaban del papel. Recuerdo decirle a Dios, si Yeshua, si Jesús no es el Mesías, entonces intencionalmente me engañaste. Porque no podía ser más claro, así que tuvo el efecto contrario a lo que el rabino quería. Mientras más era retado, más aprendía y lo hice con un corazón sincero. Dije, Dios, no trato de obtener una respuesta barata. Cuando veía las respuestas que otros tenían, pensaba, no es esa una respuesta barata, no me gusta eso. Investigaba y luchaba, y de todo eso, 2 o 3 veces en realidad mi fe fue sacudida. Pero con eso lo entendí mejor, y yo pude gritarlo a todo el mundo, debatir con cualquier rabino, cuando fuera, día o noche, con todo respeto para esos hombres sinceros. Jesús, Yeshua, es el Mesías de Israel. Si no es el Mesías de Israel, entonces las escrituras hebreas nos mienten. ¿Y qué crees que le pedí al Dr. Michael Brown? Te fascinará esto. Tomamos la versión moderna en inglés de la Biblia y le pedí que juntara las referencias de las predicciones más importantes que prueban que Jesús es el Mesías del Antiguo y el Nuevo Pacto. Y después que escribiera comentarios, y voy a decirte, él hizo algo que probablemente nunca antes has visto. Él no solo escribió sobre por qué Jesús es el Mesías, sino que escribió sobre por qué los rabinos dicen que no lo es. 2000 años para probar esto. ¿Y por qué los rabinos están mal? Será uno de los estudios más intrigantes, eso combinado con la sanidad y lo sobrenatural. Y luego hay artículos que yo escribí sobre el libro de los últimos tiempos de la Iglesia. ¿Sabes qué es eso? No es el Apocalipsis. Esther, sobre el corazón de Dios para los judíos en Israel, de cómo comunicar el Evangelio con personas judías, en las fiestas y el ciclo de las fiestas. Y no digo que hagas estas cosas porque debas, sino que Dios tiene una bendición en todo en esta Biblia. Y es una de las traducciones más frescas porque incluso muchas de las palabras que eran originalmente del griego son del hebreo aquí. Como en vez de María, ¿qué tal Miriam? Suena un tanto judía, Mike. Ahora, cuando volvamos, voy a tener a la doctora Sandra Kennedy y al doctor Michael Brown.
Y vamos a ser muy libres en el Espíritu Santo. Creo que las personas serán sanadas y creo que algunos de ustedes van a enamorarse de Jesús. Volveremos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. No puedo expresar lo emocionado que estoy de tener finalmente esta Biblia. De hecho, Mike, dime de cuándo hiciste las notas para esta Biblia. Por años, unas personas querían tomar todos los volúmenes que he escrito, que es mucho para leer, tomarlo lo sobresaliente y ponerlo en una Biblia. Profecías mesiánicas. ¿Por qué esto apunta a Yeshua? ¿Por qué es que las objeciones de los rabinos están mal? Y por años me pidieron hacerlo y por años dije que lo haría. Pero cuando tú me lo pediste, finalmente tuve la gracia de hacerlo. En medio de todos los proyectos de escribir, tuve un tiempo y sentí que corría una carrera y que me llevaba. Y estas notas fluyeron y finalmente, después de décadas, pudimos poner todo esto en una Biblia, literalmente por primera vez. La verdad del asunto es que con esta nueva Biblia vas a tener revelación de lo que es importante para el corazón de Dios ahora. Es tan especial para Él en este momento, porque, dice Romanos 9, y he estado pensando en esto, Mike y Sandra, de las personas judías, de ellos, es la gloria. ¿Cuál es el siguiente gran movimiento en el planeta Tierra? ¡La gloria! Y yo creo que el catalizador para la gloria vendrá del pueblo judío. Hay millennials por todo el mundo que reconocen que no hay nada que valga la pena en la tierra. Pero una vez que oigan las buenas nuevas, una vez que entiendan Jeremías 31:31, que dice que habrá un nuevo pacto para ti. Y la palabra no solo estará en tu exterior, estará en tu interior. Y conocerás a Dios tú mismo. No porque alguien predica un buen mensaje, conocerás a Dios por ti mismo. Y todos tus pecados no se cubrirán como lo hicimos en el antiguo pacto. No, ya no los recordaré más. Eso está en las escrituras judías. Mike, Isaías 53. No creo que sea un accidente que Isaías 53 sea la descripción más gráfica en las escrituras judías sobre Jesús. Y Sandra, no creo que sea un accidente, pero creo que la mayor base para la sanidad se encuentra cuando entiendes el hebreo en Isaías 53. Sí. Tú hiciste un doctorado en ese tema. ¿Qué dice el hebreo sobre sanidad en el capítulo 53 de Isaías? Esta es la visión de los profetas, el hombre completo, completamente sanado. Al sanar por dentro, sanamos por fuera. Ellos no lo veían solo como sanidad espiritual. Israel muere y languidece en el exilio, o solo como restauración física sin el interior cuando dice Jaburato Nirpalano. El costo de sus heridas. Hay sanidad para nosotros, dentro y fuera. Esa es la visión de los profetas. Al morir Jesús, por nuestros pecados, Él provee sanidad para el hombre completo. Eso está ahí. Es un texto glorioso. Es uno en el que cada vez podemos entrar más profundamente. Y Sandra, si yo te forzara a que comentaras de Isaías 53 y sanidad después de esa brillante descripción, ¿qué dirías? Comenzaría con el verso 1. Diría, debo creer el reporte para ver el poder de Dios. Debes creer el reporte de lo que el Isaías 53 dice. Debes creer que es el Mesías. Debes creer que Él es el que vendrá. Debes creer que el Señor ha hecho lo que dice que haría. Y debes entender que Él en realidad tomó por nosotros nuestro lugar. En otras palabras, Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras penas, Él las cargó. Sí, las cargó y las tomó. No necesito cargar nada. Él se encargó de todo por mí. Pero primero debo creer el reporte. Y si el Mesías dijo, cuando su espíritu dejó su cuerpo, colgado en el madero por ti, se ha consumado. Sí. Significa que dejes el pensamiento negativo y comiences a pensar como Dios.
De acuerdo a Isaías 53 de un erudito hebreo y un erudito de las Escrituras de sanidad, por sus llagas tú fuiste sanado. Se terminó y se ha consumado.